dedicada a los aspectos normativos del TTIP. Tal y como ya dije, es un seguimiento a la audiencia celebrada el febrero del año pasado para actuar a nivel de coherencia y ejecución del derecho europeo en el contexto del TTIP. En esos momentos sabíamos muy poco del alcance y contenido de la TTIP en esa materia de coherencia y transparencia. Ahora conocemos un poco más. Estamos pasando a una fase crucial de las negociaciones, ya que la octava ronda de las negociaciones TTIP de la semana que viene va a centrarse sobre todo en los aspectos normativos. El señor Timmermans y el señor Stoible ahora están trabajando en lo que son los aspectos prácticos de medidas concretas que hay que acometer, sobre todo en cuanto a la apropiación normativa, basándose en una legislación centrada en pruebas, en cosas concretas y también procediendo a consultas públicas, evaluaciones de impacto, legislación secundaria, reducción de carga administrativa y legislativa. En fin, todos estos aspectos ahora se destacarán en estas negociaciones. En primer lugar, querríamos escuchar la intervención de la Comisión y luego pasaremos a los representantes del mundo académico. Uno de ellos ya estuvo aquí en nuestra audiencia del mes de febrero, el señor Alemano, así que le damos una vez más la bienvenida al Parlamento Europeo. Y luego el representante de la industria automovilística europea. Por lo que se refiere al tiempo, el señor Alemano tendría que haber ya acabado su intervención en estos momentos y el señor Pejo de Pinnick también. Y tendríamos que estar escuchando ya a la siguiente interviniente. En cualquier caso, les pido, por favor, que no lleguen hasta los 15 minutos que les habíamos asignado inicialmente para que podamos dejar un poco de tiempo para la ronda de preguntas y respuestas tras sus intervenciones. El primero en intervenir será el señor Fernando Perro de Pinnick, director de la DG Comercio de la Comisión Europea. Adelante. Many thanks, Mr. Chairman. Muchísimas gracias, presidente, por la posibilidad que me brindan de explicarles en qué punto nos encontramos en los aspectos normativos del TTIP. Me gustaría explicarles de qué estamos hablando, qué aspectos normativos estamos barajando y cuáles no. También explicarles cuáles son algunos de los pilares del debate y concluir con el estado actual de la negociación y pasos venideros. En cuanto al mandato, en primer lugar, que nos está orientando en nuestros trabajos. En aspectos normativos, el acuerdo pretende eliminar obstáculos innecesarios al comercio y a las inversiones, incluyendo los obstáculos, las barreras no arancelarias, intentando conseguir un nivel ambicioso de compatibilidad normativa a través de instrumentos como reconocimiento mutuo, armonización, etcétera, y también a través de otros aspectos sin afectar el derecho de las partes a la hora de regular y con las medidas que se consideren más apropiadas. Esas son las palabras clave que debemos tener en cuenta. Las palabras barrera, es decir, no hay cuestión eso es lo que debe justificar la negociación de este tipo de aspectos. Hay una serie de ámbitos específicos. Primero, medidas sanitarias y fitosanitarias. No me voy a centrar en estos aspectos ahora, sino en los otros tres, que son barreras técnicas al comercio, sistemas de asistencia, normas técnicas, asistencia de otro tipo, en fin, todo lo que se aplique a lo que puede o no puede ser comercializado en el territorio de un país. Coherencia normativa a nivel general. Esta parte es la que ofrece lo que son las disciplinas generales transversales que ofrecen una buena práctica regulatoria y un marco sólido para los actores, para mejorar la coherencia o para evitar incompatibilidades que son innecesarias. Y luego hay una serie de disposiciones sectoriales
que son compromisos específicos que podrían adoptarse en ámbitos específicos de común interés. Hay una serie de premisas básicas en las que se basa nuestro trabajo. En primer lugar, ¿en qué consiste la coherencia normativa? Bueno, pues como decía, se trata de reducir incompatibilidades regulatorias innecesarias, evitando solapamientos, duplicaciones en los procedimientos que no sean necesarias. Hay que eliminar requisitos de producto incoherentes, dobles pruebas, todo lo que no esté justificado. En algunos ámbitos se deben esas diferencias a la historia, porque cada parte ha ido regulando en paralelo durante décadas sin fijarse demasiado en las experiencias de los demás. Así que pensamos que es un buen momento para poder hacer un poco de balance de cuál es nuestra normativa para ver qué podemos hacer mejor, identificando dónde se podrían racionalizar los procedimientos y reconociendo quizá cuando las normativas sean comparables o equivalentes, cuál es la mejor. Hay una serie de instrumentos también que tenemos para ello. Tenemos una especie de caja de herramientas. Entre ellos, esos instrumentos está el reconocimiento mutuo de las equivalencias, siempre y cuando haya una equivalencia, porque claro, no se puede reconocer algo que no existe. Así también tenemos el tema de la armonización o de la alineación con una serie de requisitos básicos. A veces pues son una serie de normas que aplicarían ambas partes, o algo que nos importa mucho en la Unión Europea, la aplicación de las normas, disciplinas o orientaciones generales. También hay que tener en cuenta el método de regulador a regulador, estableciendo una cooperación. Ese es un proceso en el que los reguladores tienen que estar satisfechos en el sentido de que se puede proceder a una racionalización en relación con lo que hacen ambas partes en base a una serie de criterios técnicos y de valoraciones basadas en datos y pruebas concretos. Les voy a mostrar 3 imágenes que explican un poco de qué no trata esa coherencia normativa. No pretendemos tener un reconocimiento o una armonización generalizado, que no podemos realmente conseguir porque no es viable. No pretendemos tampoco tener una serie de elaboración de normas comunes. No habría un organismo TTIP en Europa con esa capacidad. Tampoco vamos a afectar la soberanía normativa de las partes. Cada parte determinará soberanamente cuál es la vía que quiere seguir y cuáles son las normas que quiere para este periodo, nada más. Y eso lo queremos dejar muy claro. Así que no hay obligación de que se necesite un resultado concreto en esta cooperación. No habrá tampoco negociación relativa a la protección de objetivos o distintos niveles. Cada parte seguirá defendiendo sus propios niveles ahí. Tampoco ninguna de las partes debería intentar imponer a la otra la manera en cómo hay que legislar. Sería totalmente irrealista y ambas partes pertinentemente ofrecerían resistencia. Además, hay que decir que el TTIP no pretende reducir la velocidad a la hora de adoptar determinadas normas. Tampoco se trata de cambiar el equilibrio de lo que es el papel de los accionistas o de las partes implicadas, porque algunos pueden tener más poder, otros quizá en la práctica reciban el mismo tratamiento. Tampoco se trata de que prevalezcan determinados intereses en las políticas públicas. Y también está la posibilidad de por ejemplo, a la hora de tomar decisiones, no se trata de crear pues un mercado interno transatlántico cuyas normas se impongan a, por ejemplo, las de la Unión Europea. Resumiendo, no se trata de disminuir en ninguna manera lo que es la protección que garantizan los tratados y el derecho de la Unión Europea. Sencillamente es algo que no ocurrirá y ni se pretende ni en la Unión Europea ni en Estados Unidos. Se calcula que 300 horas durante esas 7 rondas de negociaciones. En ningún momento de esas negociaciones nadie en la mesa ha propuesto nada que implicara reducir el nivel de protección.
así que no hay ningún motivo que nos lleve a pensar que más adelante estas propuestas vayan a salir a la luz. Por el momento no hemos visto nada en ese sentido y ni por escrito ni por vía oral, y nuestro compromiso es el de proteger la manera en cómo regulamos y cómo defendemos los intereses públicos en Europa. Lo que queremos es centrarnos en ámbitos en los que podemos cooperar mejor y conseguir pasos prácticos para trabajar mejor y reducir costes. En cuanto al capítulo de coherencia normativa, que es el más general, contiene objetivos como las prácticas regulatorias más positivas, transparencia, evaluación de impacto, actos regulatorios que pueden tener consecuencias en lo que son las relaciones comerciales y de inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea, también intercambios entre reguladores a petición de alguna de las partes. Habrá que ver cómo se puede desarrollar una serie de normativas, pero siempre basándonos en búsqueda de soluciones que no sean incompatibles y que vayan en beneficio de todos, también en beneficio de una legislación más eficaz, utilizando vías también como la aproximación, el reconocimiento, la simplificación conjunta. Luego hay una serie de ámbitos de común interés. No vamos a empezar a tratar ámbitos en los que hay planteamientos totalmente distintos o distintos intereses de protección pública. Se trata también de fomentar la cooperación internacional en materia de regulación. Es fundamental. Tenemos que pensar en reducir costes no solo en el comercio transatlántico. Esto puede ir mucho más allá si fomentamos una coherencia reguladora mayor en todo el planeta. Y luego los principios de cada parte reguladora tienen que mantenerse, incluyendo el principio de precaución, que duda cabe. Pero, por supuesto, nadie debe creer que vamos a pedirle a Estados Unidos que aplique el principio de precaución, que lo acepte y lo aplique. Pero bueno, lo básico es que ambas partes tienen que respetar los sistemas reguladores de la otra parte, con ese tipo de principios básicos. Hay un texto que está prácticamente listo. Esta semana estará listo para poder hablarlo la semana próxima con los Estados miembros y, como siempre, espero que se publique dentro de poco. Les menciono brevemente el órgano de cooperación reguladora. Es un órgano que pretende hacer un seguimiento de la aplicación de las disposiciones reguladoras del TTIP y no tendrá ninguna capacidad de toma de decisión ni capacidad reguladora. No será un órgano con competencias de veto de lo que esté preparando la otra parte, la contraparte, añadiendo una capa. Tampoco puede influir las decisiones reguladoras. Y algo importante, ese órgano debe trabajar con transparencia, con los informes correspondientes, control y seguimiento, participación de partes interesadas. El trabajo por sectores se realiza para poder conseguir resultados concretos, tangibles, en ámbitos concretos. Basándonos en el interés común, estamos buscando todos esos sectores que ven en la pantalla: vehículos a motor, sector médico, farmacéutico, químico, ingeniería, plaguicidas, textiles, etcétera. Pero bueno, en esos ámbitos se puede decir que sí que hay un nivel importante de interés común. Vamos a ver brevemente un par de ejemplos, porque bueno, uno de ellos lo va a debatir en mucho más detalle el señor Jonard. Los vehículos a motor, la idea, el objetivo es reconocer la equivalencia para el mayor número de normas técnicas posibles, también armonizar a nivel mundial distintas acciones a nivel de UNECE. En el sector químico los sistemas son radicalmente distintos entre Estados Unidos y Unión Europea, entonces no puede haber reconocimiento ni nada parecido. Nos centraríamos entonces en la cooperación práctica. Por ejemplo, evaluar las sustancias, la metodología, posibles calendarios y fechas. En fin, la idea es evitar solapamientos innecesarios, duplicaciones innecesarias. Todo esto respetando, por supuesto, los plazos y el calendario que se incluyan en la legislación de cada parte, de cada una de las dos partes. Por último, situación actual y pasos que dar a partir de ahora. Es un poco prematuro para saber exactamente qué se va a acordar. Desde luego ya lo entenderán ustedes.
nuestras situaciones iniciales son muy distintas en cuanto a la coherencia reguladora. Y en cuanto a las barreras técnicas al comercio. Pero bueno, depende también un poco de sectores. Sea como fuere, lo que podemos decir es que seguiremos contando con un proceso transparente porque el público tiene que saber lo que puede acabar ocurriendo en este ámbito, así seguiremos publicando el texto, tendremos debates públicos. La conclusión sería es que todavía podemos continuar mejorando, se ha aclarado ya mucho, pero bueno, todavía va a hacer falta mucho debate público y estaremos dispuestos a participar en él. Thank you as well also for saving... Muchas gracias también porque ha conseguido ahorrar usted un poquito de tiempo para que después haya preguntas y respuestas. Le vamos a dar la palabra ahora al señor Alemano, profesor Jean Monnet de Derecho de la Unión y de Regulación de Riesgo en París. Gracias, presidente. Antes de empezar, quiero hacer una pequeña salvedad. La presentación de hoy se basa y completa un informe de políticas anterior que yo preparé para el Parlamento Europeo ya en el año 2014, solicitado por la Delegación de Relaciones con Estados Unidos de este Parlamento a través de la Comisión AFET. Como acabamos de oír en la presentación anterior y como sabemos todos perfectamente, y por eso estamos celebrando la audiencia pública de hoy, las negociaciones del TTIP han sido muy polémicas, desde luego desde el punto de vista de un acuerdo comercial. Hay muchas variaciones en la Unión Europea. Los Estados miembros se ven afectados de distinta manera, pero hay tres cosas que preocupan en general al público en Europa y desde luego al Parlamento Europeo a resultas de ello. Por una parte, la transparencia, por otra parte, esa venta al mejor postor y el último caso es lo que hemos tratado en la primera parte de la reunión de hoy, el ISDS. Lo primero que quiero decir es que el TTIP no es solamente esos tres temas que acabamos de mencionar. Desde luego, hay una cuestión de control democrático y político del acuerdo comercial, tal y como se está negociando ahora. Pero también, una vez que entre en vigor ese acuerdo, si es que entrará en vigor. Habrá que tener en cuenta qué ocurre si se aprobara este acuerdo. Y después, otra cuestión que también vale la pena plantearse es el equilibrio de compromisos entre ambas partes. Si les pregunto a usted, ¿qué es el TTIP? Hiciéramos aquí una tormenta de ideas. Algunas personas, sobre todo los que están más a favor del acuerdo, dirían, pues es un acuerdo comercial de nueva generación, pero si escuchamos a la otra parte, dirían que más bien es una especie de régimen regulador internacional que va a desarrollar formas nuevas de gobernanza entre países bastante homogéneos como Estados Unidos y la Unión Europea. Así que quiero dar un pasito hacia atrás para preguntarnos los porqués, los cómo y los qués de este tipo de acuerdo. Si nos centramos en el cómo, es evidente que el motivo que nos lleva a la negociación de hoy es abordar esas barreras que están más allá de las fronteras, los que se han llamado barreras no arancelarias durante muchos años, que son las leyes nacionales de cada país. ¿Cómo resolver ese problema? El TTIP evidentemente no está en el vacío. Todos sabemos que el TTIP parte de los regímenes de la OMC, por eso hemos mencionado esos acuerdos tantas veces hoy, y se basa también en la cooperación reguladora transatlántica que lleva en marcha ya muchos años, décadas incluso, a este y al otro lado del charco. Consiste en diálogos y en acuerdos internacionales a nivel sectorial, como por ejemplo acuerdos de reconocimiento mutuo y de equivalencia, incluyendo uno de los últimos sobre productos ecológicos. La OMC, desde luego, ha apostado por un enfoque a partir del año 95, diciendo que los Estados miembros, incluyendo la Unión Europea, tienen que actuar a raíz de esta línea de demarcación que está entre las barreras técnicas y aquellas barreras cuyo objetivo es proteger la salud pública. Sabrán ustedes que este es el acuerdo SPS. Hasta ahora se ha armonizado los procedimientos, es decir, diciéndole a los Estados miembros que tienen que escuchar una serie de requisitos. El presidente interrumpe pidiendo que hable un poquito más despacio el orador porque los intérpretes no le pueden seguir. El orador se disculpa. Continúo. Si vemos la experiencia de la OMC, en la que todos nos estamos basando, es que esto no es suficiente. Y ahí es justamente donde el enfoque TTIP entraría en juego.
Y por eso hemos desarrollado el TTIP como está a día de hoy. El TTIP pretende ser un paso más allá en ese esfuerzo de coordinar los aspectos comerciales, la regulación comercial en distintos países. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la idea que subyace a las negociaciones del TTIP? Bien, pues es esa idea según la cual la cooperación en cuanto al modo en que regulamos y no en cuanto al contenido que regulamos es el que tiene que llevar a una convergencia en toda una serie de procedimientos. Por tanto, aquí lo importante es que si seguimos procedimientos similares, seguramente hay más posibilidades de que consigamos resultados similares. Y de esa manera, de alguna manera, facilitamos una convergencia reguladora importante. El ejemplo sería la cooperación reguladora Canadá-Estados Unidos. No es un acuerdo comercial, es un fomento informal de la cooperación reguladora, pero también el acuerdo CETA, que se ha mencionado ya. Si vamos más allá del acuerdo CETA, el TTIP pretende desarrollar una forma permanente de cooperación reguladora, que es posible que compense, que mejore ese ambiente de negociación y supere diferencias que suelen ser diferencias ideológicas a través de lo que llamamos un acuerdo dinámico, un acuerdo que esté abierto a posible diálogo añadiendo acuerdos nuevos. Lo que normalmente le enseño a mis alumnos, hombre, claro, ustedes entenderán mucho mejor que mis alumnos lo que nos jugamos, pero bueno, les quiero mostrar de todas formas esta gráfica, es que el juego TTIP consiste en esto que ven todos en la pantalla, que es esta disciplina horizontal que se va a utilizar en el futuro para hacer que los reguladores se pongan de acuerdo en algunos sectores, pero al mismo tiempo obtener ya desde ahora, desde la negociación, un enfoque sectorial vertical. Hay algunos acuerdos que en realidad ya darán logros y resultados ahora mismo. Y claro que es un juego muy difícil porque ambos lados tienen que quedar cubiertos al final de la negociación. Por una parte con el capítulo regulador horizontal y por otra parte tenemos los acuerdos sectoriales. Si vemos el ámbito que mencionaba el representante de la Comisión, en principio todas las medidas de aplicaciones generales que tengan un posible impacto transatlántico deben estar en el ámbito que estamos tratando hoy. Y claro, se plantea la cuestión de cuáles son. Y ahí tenemos que ser un poquito más científicos, supongo. Pero bueno, teniendo en cuenta los distintos actos legislativos adoptados en Estados Unidos y en Europa, podemos decir de forma general que la mayor parte de esas normas en Estados Unidos son actos no legislativos, son unos actos que simplemente permiten que se apliquen unas decisiones del Congreso de Estados Unidos, pero en la Unión Europea, por los reglamentos y directivas, pues más bien esos son los que van a causar problemas, la legislación. Si vemos la disciplina horizontal, pues seguramente se componga de 4 obligaciones para ambas partes del Atlántico, para crear por una parte, crear el foro permanente, después un sistema de alerta temprana, después contar con un diálogo y por último una evaluación de impacto para poder ver cuál es el impacto prospectivo que va a haber en la otra jurisdicción cuando se prepare legislación en esta y viceversa. Si pensamos en los mecanismos, podemos entrar un poco más cerca de la realidad, estableciendo una diferencia entre la aplicación de la disciplina horizontal a las leyes nuevas, a las normas nuevas, es decir, unas leyes que no existen hoy, pero que a lo mejor se aprueban, pues por ejemplo porque haya cambios tecnológicos, porque la ciencia avanza, que es una barbaridad, nanotecnología, y luego está la legislación existente. Y esa disciplina horizontal tiene que adaptarse a esas diferencias. Una de las opciones que se ha planteado en la bibliografía, por parte de los responsables políticos, pero claro, no lo sabemos por motivos evidentes, el presidente pide otra vez al orador que hable más despacito. En fin, en la legislación nueva, el mecanismo que prevalece es la evaluación de compatibilidad reguladora, es decir, crear un contacto entre reguladores que empiecen a cuestionarse problemas de políticas el uno al otro, cuando haya una tecnología en concreto que se esté estudiando. Y después, intentar conseguir resultados, estudios analíticos que puedan ser comparables entre ellos. Y también hay que internalizar cuáles serían los costes si proporcionáramos soluciones distintas a los mismos problemas. Bien, pues cuando vemos esta solución a la legislación existente, claro, no funcionaría exactamente igual. Claro, como tenemos tantísima legislación a ambos lados del Atlántico, pero bueno, el proceso sí que empezaría como en el ejemplo de Estados Unidos y Canadá.
un sistema de petición en el que las partes interesadas le piden a los legisladores, a los reguladores, que se reúnan para ver las posibles equivalencias de distintas normas y luego se pasa a una fase de consulta y, llegado el caso, una consulta pública. Han oído ustedes muchos ejemplos, les van a poner un ejemplo dentro de unos instantes de la industria de la automoción que seguramente sea más fácil de entender. Pero claro, aquí la cuestión que se plantea, que es una preocupación legítima y yo creo que tenemos que tomarnos en serio, es si este mecanismo puede llevar a una venta al mejor postor, race to the bottom, que se llama en inglés. Es decir, estaríamos creando incentivos para que ambos reguladores, ambos lados del charco, redujeran sus mínimos. En mi opinión, y por lo que yo les contaba, yo creo que la respuesta es negativa. Esa carrera hacia el fondo no ocurriría. La autonomía reguladora se mantiene y las partes que se reúnen tienen que cumplir su acuerdo solo si se llega a tal acuerdo. Pero si no hay acuerdo, la disciplina simplemente representa un puente. Pero bueno, por supuesto, hay muchas cuestiones en el aire. Algunas sí que han quedado resueltas, otras van a plantearse ahora. Yo creo que tenemos que ver cuál sería nuestro programa post-TTIP, si es que se aprueba el TTIP. ¿Cómo aplicar este capítulo? ¿Quién lo aplica? ¿Y qué va a ocurrir una vez que entre en vigor? Y aquí les propongo de nuevo distinguir dos momentos. El momento de la aplicación de la disciplina horizontal y el momento de la transposición. El primero sería cómo vamos a gestionar desde el punto de vista del diseño institucional ese momento en el que ese diálogo entre reguladores empiece a ocurrir en Europa y Estados Unidos. Y una vez que se alcance un acuerdo en un sector en concreto, pues por ejemplo el de la automoción, cómo cada una de las jurisdicciones va a aplicar ese acuerdo concreto en su propio sistema. Y por supuesto, la pregunta clave que a ustedes más les interesa es cuál es el papel que van a tener los colegisladores. ¿Cuál va a ser el papel que potencialmente puede tener el colegislador en ese proceso? Y el público también. Uno de los modelos en el diseño institucional parece ser el Consejo de Cooperación Reguladora, que sería quien gestionaría todo este proceso basándose en comités sectoriales. Y la pregunta que yo lanzo al aire es ¿quién compondría esas comisiones, esos comités? ¿Solo los reguladores o también los comerciantes? ¿Y cómo va a encajar esto con el principio de equilibrio institucional a nivel europeo? Y aquí viene el mensaje principal que quiero transmitirles. Cuando les decía yo que esa es la principal preocupación del TTIP, que no necesariamente viene de lo que se está debatiendo en los medios de comunicación, sino que en realidad el punto es más sutil. Lo que quiero decirles es lo siguiente. El TTIP va a ser un mecanismo de gobernanza muy innovador, que va a intentar e inevitablemente va a reabrir el proceso legislativo y de elaboración de normas. La equivalencia, cuando se determina equivalencia entre dos normas, se reabre el proceso legislativo. Supongo que me entienden perfectamente. Y eso evidentemente requiere una necesidad de la participación en el proceso y una necesidad de control político durante la aplicación del acuerdo. En fin, por ponerles otra imagen que ven ustedes en la pantalla. Hace falta una eficacia para plasmar ese acuerdo de los reguladores, pero para que haya también control político. Quiero concluir con los siguientes comentarios. El TTIP no va a afectar de forma negativa a la autonomía reguladora de las dos partes, en este caso Estados Unidos y Unión Europea. Ambas partes mantendrán sus competencias completas en cuanto a si decidir o no aprobar una legislación nueva, cuando decidan la equivalencia de leyes ya existentes. Pero claro, el formato y el grado de esa cooperación reguladora, que es totalmente nueva, a lo mejor sí que requiere un equilibrio entre el control democrático, es decir, la necesidad de control democrático y la eficacia. Una imagen final. Cuando piensen ustedes en el capítulo horizontal de TTIP, piensen en ese puente. Un puente que vamos a intentar construir de la nada, vinculando ambas partes del Atlántico. Y los reguladores, si quieren, se suben a este puente, pero nadie les va a obligar a subirse a ese puente y a utilizarlo habitualmente. Gracias. We thank you. No, muchas gracias a usted. Le doy la palabra directamente ahora al profesor Fisan, profesor de Derecho Público y Teoría de Derecho de la Universidad de Bielefeld.
Muchísimas gracias. Para mí, desde luego, es un placer y un honor que me hayan ustedes invitado y estoy encantado de estar aquí. Yo quiero mencionar 4 puntos. 2 están relacionados con la democracia y otros 2 están relacionados con el contenido de las normas. Primer punto. La verdad es que es bastante breve. Los demócratas en Estados Unidos intentan que la decisión sobre el TTIP y sobre CETA pueda decidirse con una serie de correcciones, es decir, que el Parlamento decida cada una de las normas y cada una de las excepciones. Si yo lo entiendo bien, en los tratados internacionales esto es muy poco habitual. Normalmente los parlamentos reciben una lectura del acuerdo y se les dice básicamente o lo aceptas o no, pero los parlamentos no pueden sugerir mejoras. Yo creo que el modelo de los demócratas de Estados Unidos es una variante muy interesante y a lo mejor debería llevarnos a reflexionar. Segundo comentario. Si pensamos en las autoridades reguladoras futuras en el TTIP, claro, de momento no podemos decir mucho porque no hay texto y no sabemos cómo va a ser la cosa. Pero sí que podemos ver lo que se está negociando en CETA. En CETA ocurre lo siguiente. Eso lo hemos visto antes en la pantalla, justamente. En cada uno de los ámbitos, de los sectores, se crearían unos comités especiales que serían responsables, yo qué sé, de aduanas, de protección del medio ambiente y de lo que tú te puedas imaginar. Esos comités específicos trabajarían para un comité conjunto, haciendo propuestas para ese comité conjunto, propuestas de normas, de leyes, cada uno en su ámbito de competencias. Y aquí viene el punto crucial. Ese comité conjunto toma decisiones vinculantes en algunos sectores para las partes. Y en ese comité conjunto hay representantes de las dos partes, claro, Estados Unidos y Canadá en el caso de CETA y en el caso del TTIP, pues Estados Unidos y la Unión Europea. ¿En materia de qué pueden tomar esas decisiones vinculantes el comité conjunto? Bueno, pues hay una serie de ámbitos que se mencionan explícitamente en el tratado. Pues se dice, por ejemplo, en tal y tal caso, el comité conjunto podrá tomar una decisión vinculante. Uno de mis compañeros piensa que esos ámbitos son tan fuertes que la soberanía de los Estados miembros y de la Unión Europea, en su caso, se está cediendo a esos comités. Y entonces se plantea la cuestión de quién controla esos comités. ¿Dónde está aquí la legitimidad democrática? Claro, eso se puede debilitar hasta cierto punto para ver esas competencias de decisión. Normalmente esas competencias de decisión en realidad se refieren a cuestiones de detalle de los capítulos fundamentales. Es decir, pues excepciones de aduanas, hay unas listas largas de un montón de páginas diciendo todo lo que no corresponde a la libre circulación aduanera. Así funcionan cada uno de esos capítulos. Y nos podemos imaginar que para esas cuestiones concretas el comité conjunto puede tomar, ya les he dicho, decisiones vinculantes. Viene a ser más o menos como la decisión ejecutiva cuando hay una legislación en un parlamento. Eso ocurre, ¿no?, en los estados nacionales, incluso a nivel europeo. Normalmente aquí las decisiones las toma solo el órgano ejecutivo. Pero la diferencia que hay con estos acuerdos internacionales es la siguiente. Esa decisión ejecutiva ya no se puede revertir. Me explico. Si el ministro de Transporte alemán, por poner un ejemplo, aprueba una ley nueva para Alemania, el Parlamento de Alemania puede decir, pues no, no estoy de acuerdo. Pues, por ejemplo, ahora se está planteando la cuestión de los remolques largos, ¿no? Si el Parlamento alemán dice no, bueno, pues entonces esa ley del ministro de Transporte de Alemania pierde vigor. Ese derecho a revocar, evidentemente, no existiría en el TTIP. Ahí veo yo el primer problema democrático, un problema democrático grave, además. Y, lógicamente, luego eso repercute en las normas, porque las normas normalmente suelen ser ese tipo de normas de detalle.
Pero bueno, hay dos partes, en este caso la Unión Europea y Estados Unidos, o el gobierno de Canadá y el de Estados Unidos. Los representantes de la Unión Europea tienen legitimidad democrática. En fin, en esto se puede estar más o menos de acuerdo o no, pero vaya. Pero si el gobierno canadiense decide, ahí no hay esa legitimidad democrática. Si es el gobierno de Canadá el que decide en cuestiones de la Unión Europea. Esto desde el punto de vista jurídico es importante, aunque no lo pueda parecer a primera vista. Otro comentario. Protección del consumidor y leyes de protección del medio ambiente. En el mandato de negociaciones del TTIP se incluye, por supuesto, que queremos unos altos niveles de protección del medio ambiente y del consumidor, por supuesto. Esta viene a ser la mentira constitucional, me atrevería a decir, se podría poner incluso en el preámbulo. Si luego vemos con lupa, si lo vemos en más detalle, veremos esa referencia al artículo 20 del GATT, pero que solo se entiende con el acuerdo SPS en la mano, el acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias. En fin, ya saben ustedes, protección del consumidor y protección del medio ambiente. En las negociaciones, y eso se ha mencionado brevemente, hay dos filosofías contrarias, enfrentadas, dos escuelas de pensamiento. Por una parte, aquí en Europa tenemos el principio de precaución, que está muy arraigado. Ese principio de precaución, ¿qué quiere decir? Que si se está por debajo del umbral de peligro, digamos, aunque estemos por debajo del umbral de peligro, pero haya una sospecha, se puede decir yo prohíbo tal sustancia o tal técnica o tal metodología. Por precaución, pues el fracking, por poner un ejemplo actual, todo eso se puede evitar en virtud del principio de precaución. Los estadounidenses, eso ya lo saben ustedes por todos los debates del cambio climático, tienen una opinión distinta. Ellos dicen, si no se puede demostrar científicamente, no está demostrado del todo, partimos de la idea de que esas actividades sí se permiten. Eso no quiere decir que ellos tengan un sistema peor de protección del medio ambiente, pero sí por lo menos un sistema distinto de protección del medio ambiente. Ellos dicen que tienen un derecho de protección del medio ambiente y del consumidor con unos niveles muy exigentes. Eso dicen en ellos. La Unión Europea ha intentado introducir ese tipo de sistema de protección del medio ambiente que existe en Estados Unidos y que se basa en la responsabilidad civil. No ha funcionado, no funciona en la Unión Europea. No ha habido ni una sola sentencia de ningún tribunal en Europa en ese sentido. Claro, si combinamos ambos sistemas, si uno recurre al principio de precaución y si el otro recurre a ese principio de responsabilidad civil, ahí tenemos un problema. Algunos dicen, a mí me da igual si voy a la bancarrota porque ya tengo todo mi dinero en Suiza o en Liechtenstein. En fin, es difícil actuar en ese sentido. ¿Qué tiene todo esto que ver con el SPS? Bueno, pues en el acuerdo SPS, que corresponde a la OMC, se dice explícitamente que las barreras comerciales pueden introducirse en cantidad mínima por motivos de sanidad, de medio ambiente o de consumidor, pero solo si esté demostrado científicamente que hay aquí un riesgo y un peligro y un perjuicio con tal producto, servicio, etcétera. Sí se puede demostrar. Ese es el acuerdo SPS. Y al acuerdo SPS hace referencia al TTIP. El mandato de negociación del TTIP menciona explícitamente el SPS. Y el CETA también hace referencia explícita al SPS. Ahí se dice que el acuerdo SPS es parte componente del tratado CETA y se aplica completamente. Es decir, esa norma del artículo 2 del tratado SPS se aplica directamente. Y uno puede decir, pero bueno, si de todas maneras ya se aplica el tratado SPS. Claro, primero, pero no hay que cometer el mismo error dos veces. Y, en segundo lugar, la OMC todavía no funciona totalmente. Pero claro, si el TTIP sí que funciona totalmente, pues ahí podríamos despertar un problema latente que nos podría llevar a unos problemas bien graves. Tercer punto. Democracia. La Comisión Europea ha aprobado una directiva de concesiones hace un par de años. Bueno,
esa era la idea de la Comisión Europea, se refería al suministro de aguas que tenía que ser objeto de licitación y, por tanto, de privatización. Hubo un movimiento enorme llamado el Right to Water, el derecho al agua. Hubo una iniciativa ciudadana europea que tuvo éxito, y además tuvo éxito en dos vertientes. Por una parte, consiguió todas las firmas necesarias en todos los países necesarios, y además la Comisión Europea dijo, vale, pues desistimos de esa iniciativa. Claro, ahí estaría la última palabra. Bueno, en el CETA aparece esa misma obligación de licitación internacional. Vamos a ver cuáles son los sectores en los que se aplica la licitación, y ahí aparece el agua de nuevo, suministro del agua, depuración del agua, todo lo que tenga que ver con el agua. Es decir, que por la puerta de atrás se va a introducir de nuevo una cosa que el pueblo de Europa decidió que no quería. Por tanto, hubo un movimiento democrático diciendo no queremos esto en Europa. Sin embargo, ahora esto se cuela de una forma bastante poco clara, con unas disposiciones poco claras. Segundo punto. Por supuesto, cuando hay una obligación de licitación, la oferta que se coge es la más barata, ¿no? Y entonces aquí todas las cuestiones de protección del consumidor, protección del medio ambiente, pues eso ya es un problema europeo. Y eso se suma un poco al nivel internacional. Pero claro, en esas licitaciones internacionales las cuestiones ecológicas y estas cosas que nos interesan tanto en Europa no interesan, porque no están reguladas, sino que dependen de cada una de las autoridades a nivel regional, nacional y europeo. Ahí sí se puede exigir en las licitaciones regionales, nacionales y europeas, pero en la licitación internacional no. Ese es el último problema. Gracias. I thank you very much. Muchísimas gracias por esa intervención. Señor Eric Jonat, secretario general de la industria de la Asociación de Fabricantes del Sector Automovilístico Europeo. Gracias, y gracias por la oportunidad que me brindan de darles un caso de estudio en relación con qué podría significar el TTIP para la industria automovilística. Como organización representamos a 15 de los principales fabricantes europeos en Europa, y me gustaría hacer referencia a una serie de datos, porque el por qué dejamos clara la posición en relación con el TTIP es porque es importante para la industria y para el empleo. Directa o indirectamente, nuestra industria emplea a 12,7 millones de personas. Y nuestro sector en Europa es, sobre todo, de manera curiosa, un sector exportador. Fabricamos más en Europa de lo que importamos, así que el TTIP podría verse como una posibilidad de exportar más y, por lo tanto, como la posibilidad de crear más empleo en Europa. Nuestro sector en estos momentos tiene una contribución neta comercial de 95.100 millones de euros. Y si nos fijamos en lo que son las exportaciones de Europa a Estados Unidos a nivel anual, nos acercamos a 1 millón de unidades. Cuando nos fijamos en importaciones de Estados Unidos a Europa, estamos cerca de 200.000 unidades. Así que exportamos más por el momento de lo que estamos importando en relación con lo que es el sector automovilístico. En cuanto al TTIP, ahí hemos unido fuerzas con nuestros homólogos estadounidenses. Nos hemos unido entre ACEA y la industria automovilística de Estados Unidos y hemos alineado posiciones con lo que es nuestro planteamiento en relación con estas negociaciones de acuerdo de libre comercio. Estamos a favor de un acuerdo exhaustivo, no solo la eliminación de aranceles. Es una oportunidad de oro la que tenemos para abordar el tema de las barreras no arancelarias a través de la convergencia normativa, y todo ello bajo un único ejercicio. Tenemos que establecer una distinción entre lo que se espera en relación con la normativa existente versus lo que esperamos de normativas futuras. En cuanto a lo que ya existe y está en vigor y que mencionaba la Comisión Ejecutiva cuando hablaba de esa coherencia normativa,
y los instrumentos que tenemos para ella, ahí estamos a favor del reconocimiento de las equivalencias de las normas Estados Unidos y Unión Europea, pero sabemos y somos conscientes de que tenemos una tarea hercúlea por delante, así que centraríamos los debates solo en lo que es la equivalencia en materia de normativa de seguridad, porque hacerlo para más cosas sería misión imposible. Así que deberíamos ser selectivos y centrarnos en la normativa en materia de seguridad para vehículos de pasajeros. En cuanto a camiones, ahí se trata únicamente de los motores de esos camiones, y ahí nos centraríamos en el reconocimiento mutuo de las equivalencias de las normas de emisiones contaminantes para vehículos comerciales. En cuanto a futura normativa, estaríamos a favor de la armonización. En cuanto nos fijamos en las diferencias existentes, y otros oradores han hablado del cómo y el qué. Bueno, yo me centraría en el cómo. ¿Cuál es la diferencia en cómo nuestro sector se regula en Estados Unidos y en Europa? Básicamente podemos decir que en Europa tenemos homologación según el tipo. Los vehículos comercializados, una vez han sido aprobados por las autoridades nacionales, significa que han cumplido con determinada normativa. En Estados Unidos, mientras tanto, nos centramos más en, por ejemplo, en la seguridad, en este caso, y ahí se trata más de la autocertificación. Los fabricantes tienen que certificar que cumplen con la normativa, y ahí las autoridades, las agencias normativas pueden llevar a cabo verificaciones y controles para ver si se cumple o no esa normativa de verdad. No voy a entrar ahora en todas las tablas que les muestran esas diferencias, pero lo tienen ustedes a su disposición para comparar los detalles. Si nos fijamos ahora en el qué, en qué consisten estas normativas. En Europa, nuestro sector sobre todo se regula, por una parte, a través de lo que son las normas técnicas globales, por otra parte están las de la Unión Europea y otra parte las de las Naciones Unidas. En cuanto a la normativa global, y nos centramos, como digo, en cuanto a la seguridad, sobre todo, tenemos las normas de seguridad y las normas que establece la NHTSA. Me gustaría, una vez más, ir tomando paso por paso esas distintas normas. Aquí tenemos una especie de resumen de lo que tenemos en Europa. En primer lugar, normativa adoptada por parte de la Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa. Lo gestiona el Foro Mundial para la Regulación, que está con sede en Ginebra, de la cual son 58 Estados miembros, algunos de ellos europeos, pero no está incluida ahí Estados Unidos. Ahí tienen una serie de normas generales en las que se incluyen normas medioambientales, cinturones de seguridad, etcétera, etcétera. Estas son las normativas de este órgano de Naciones Unidas. Estamos, por lo tanto, sometidos ahí a una serie de normas que se desprenden de las Naciones Unidas, muy exigentes, y lo que regula en concreto nuestro sector. Luego están las normativas específicas de la Unión Europea sobre seguridad, protección, peso, dimensiones, etcétera, etcétera. Luego también se aplican a Estados Unidos y a Europa lo que son las normas generales globales adoptadas en el año 89 sobre lo que son los reglamentos generales y que se aplican en parte a Estados Unidos y en parte a Europa. En Estados Unidos hay una serie de normas en materia de seguridad establecidas y aprobadas por NHTSA, que es la agencia reguladora de la Agencia de Transporte estadounidense que informa al Congreso, y esas normas se aplican después a lo que sería el concepto de la autocertificación. Una vez más, aquí encontramos diferencias, pero ambos marcos normativos ofrecen un elevado nivel de seguridad para los vehículos de pasajeros. Sin embargo, las diferencias normativas exigen a los fabricantes que creen una estructura y un diseño distinto para los vehículos en la Unión Europea, en Estados Unidos y otros mercados. Por ejemplo, distintas estructuras para las pruebas de choque, distintas luces, distintos faros, distinto tipo de
cinturón, en fin, una serie de diferencias que no necesariamente tienen impacto en lo que es el rendimiento a nivel de seguridad. Y eso es algo que afecta a los operadores a ambos lados del océano. En primer lugar, la conclusión que tenemos es que, claro, cumplir distintas normativas es costoso. Ninguna de estas normativas es más eficaz, sencillamente son distintas. Y la armonización de las distintas normativas será algo complicado, ya que las propias normativas, como digo, son muy distintas. El sector lo ha intentado ya con anterioridad, lo de armonizar la normativa para el sector automovilístico en un diálogo transatlántico y fracasó. Fracasó el ejercicio, así que hay que aprender de los errores del pasado y cuando busquemos la solución para la normativa existente, no futura, hay que buscar sistemas de equivalencia en cuanto a lo que tenemos en vigor. Por lo tanto, se trata de buscar unos niveles de rendimiento equivalentes a nivel de seguridad que sean viables sin reducir la exigencia de la normativa ni de un lado ni del otro. Eso en cuanto a los vehículos de pasajeros. En cuanto a los vehículos comerciales o camiones, deberíamos centrarnos en equivalencias para las emisiones, las normas de emisiones, el EP10 y otros, en fin, según estemos en Estados Unidos o en Europa tienen distintas denominaciones, pero hay que ofrecer análisis. Hay un consejo internacional sobre el transporte limpio que ha llevado a cabo un estudio en Estados Unidos y en Europa y ha llegado a la conclusión de que ambos sistemas son exigentes y consiguen básicamente los mismos beneficios a nivel de emisiones. Así que estamos ahora en un proceso de recabar datos entre nuestros miembros para poder establecer claramente que ambas normativas están ofreciendo un nivel de resultados equivalentes. ¿Cómo podemos contribuir a las negociaciones? Porque sería fácil, por ejemplo, como industria, decir, bueno, esto es lo que queremos. Y ustedes, los reguladores, los legisladores, pues adelante, hagan su trabajo. Es un expediente complejo. Por ello, hemos decidido invertir en una serie de estudios y cada vez que se celebran reuniones de partes implicadas durante las rondas de negociación, estamos dando actualizaciones, no únicamente a la Comisión, sino a todas las partes. Hay 2 estudios que están en curso en estos momentos. Uno, un estudio técnico que hace la Universidad de Michigan en Estados Unidos y la Universidad de Chalmers en Suecia, que están intentando mostrar la equivalencia de las normativas en materia de seguridad en Estados Unidos y en la Unión Europea, basándose en datos tanto de Europa como de Estados Unidos. Estamos trabajando en la última fase del estudio y los resultados deberían estar ya disponibles en breve. En segundo lugar, muy a menudo se nos pregunta cuál es el aspecto económico de este planteamiento que seguimos. Para ello trabajamos con Estados Unidos para mostrar los potenciales beneficios que podría sacar esta industria de una convergencia normativa con el TTIP. Para nosotros es una oportunidad clara la que tenemos en la convergencia normativa. Si nos fijamos en las diferencias existentes en la normativa actualmente, si nos fijamos en las barreras no arancelarias en ambas regiones del mundo, estas las valora el Centro de Investigaciones Políticas que tiene sede en el Reino Unido y se ha dicho que sería equivalente a un arancel del 26%. Si consiguiéramos eliminar este punto, conseguiríamos un ahorro importante de coste. En cuanto a las aranceles para exportación e importación, y teniendo en cuenta que hay barreras no arancelarias del 25% también, podríamos aumentar las exportaciones a Estados Unidos con ello en más de un 100%. Los ahorros en aranceles serían importantes, pero para nosotros el principal beneficio vendría de la convergencia normativa. Por ello, buscamos un acuerdo exhaustivo que incluya lo que es la convergencia regulatoria o normativa. Y concluyendo, presidente, para nosotros el TTIP es una oportunidad para poder eliminar barreras normativas para lo que es la normativa existente en vigor. Claramente no queremos reducir las exigencias. Por ello decimos que queremos crear un sistema de reconocimiento mutuo de equivalencias de las normativas en materia de seguridad existentes y en el futuro abogar por la vía de la armonización. Sepan que el comercio automovilístico representa a día de hoy el 10%
del total del volumen comercial Unión Europea-Estados Unidos. Así que el potencial económico para ambas regiones del mundo sería enorme. Podría reforzar el papel de tanto Estados Unidos como la Unión Europea como actores principales en el sector a nivel mundial, y nosotros como industria automovilística seguimos comprometidos. Pensamos que estamos ante una oportunidad para que se pueda trabajar en favor de Europa, del crecimiento del empleo, así que gracias por la oportunidad que nos brindan de ofrecerles nuestra perspectiva y tienen ahí nuestro compromiso. Muchísimas gracias también a usted. Ahora ha llegado el momento de que los miembros planteen preguntas. La señora Keller es la primera. Muchísimas gracias. Gracias también a los oradores. No tengo demasiadas preguntas, de hecho. Solo me gustaría una reacción por parte de la Comisión en relación con lo que decían los oradores sobre los problemas identificados, y se han señalado aspectos que no aborda la cooperación normativa. Y la pregunta es, ¿qué hace realmente? Porque, bueno, lo que ustedes dicen que hace es promover, armonizar, etcétera, pero eso no son acciones concretas, eso es un objetivo. Pero ¿cuáles son las acciones? ¿Cuáles son las competencias? Luego la cuestión del acuerdo. Es verdad que nos preocupa porque al final llegamos a una especie de acuerdo que ni siquiera tiene la mitad del contenido, que luego se va a configurar más adelante. Y la Comisión dice que gran parte, sino la mayor parte del beneficio económico va a llegar con esa cooperación. ¿Cómo van a garantizar que eso sea así? Gracias. Gracias. Señor Scholz. Gracias, señor presidente. Yo también tengo una pregunta para la Comisión, muy concretamente. Sabemos que con esta cooperación regulatoria también se tendría que crear un sistema de alerta rápida. Es decir, ambas partes tienen en mente ponerse de acuerdo al respecto. La Comisión y el señor Fisan, ¿cómo ve este propósito? Porque al fin y al cabo con esto también se vincula la cuestión de quién es el que pone las normas. ¿Serían los inversores, las empresas en el marco del tratado? ¿O serían otros órganos regulatorios o parlamentarios los que definirían este trabajo de regulación en el futuro y con ello salvaguardarían el interés público? Mr. Le Breton. Señor Le Breton. Gracias, señor presidente. Me gustaría dar las gracias al profesor Andreas Fisan por su luminosa intervención que confirma mi propio análisis sobre la peligrosidad del CETA del TTIP. Tengo dos preguntas para el representante de la Comisión. Nos ha intentado tranquilizar sobre la armonización de la normativa. Nos ha explicado que al final el TTIP no es tan peligroso, que hay muy pocos ámbitos que se vieran afectados en definitiva. Bueno, pues que básicamente que es un ejemplo de armonización. Y un caso claro era el del sector automovilístico que nos han mostrado después. Otra pregunta, ¿nos podrían dar otro ejemplo de un sector que vaya a ser armonizado en el caso del TTIP? Luego, el tema de las denominaciones de origen protegido. En principio están protegidas en el mandato de negociación que justamente bueno, pues se refiere a la capacidad de negociar por parte de la Comisión en este TTIP. ¿Nos pueden garantizar en cuanto a esas denominaciones de origen protegido se van a respetar o no en esas negociaciones? Señor Voss. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta para el representante de la Comisión, el señor Penning, y dos para el señor Fisa. Señor Penning, hoy en un periódico importante alemán se decía que los americanos tendrían una especie de, no sé, tienen algo que decir en cuanto a nuestra legislación con esto de el TTIP. Y esto me gustaría que me lo explicara y me dijera cómo están las cosas así. Las otras dos preguntas. Yo hay algo que no he entendido muy bien. Habla usted de la OMC
y es bastante crítico con este tema, pero hasta donde yo llego, esto ya es derecho vigente y vinculante que se aplica a nuestros Estados miembros. Por eso esta referencia a este tipo de legislación no me parece crítica. Y en cuanto al tema del agua, que me dice usted que es algo escandaloso, esto solamente sería así allá donde el municipio hubiese decidido privatizar el agua. Y incluso en este caso, solo en este caso sería válido, pero si el municipio no se ha decidido, a ello no sería así. Si el agua es un servicio municipal, pues entonces no tendría ningún papel que desempeñar esto. Gracias. Quería añadir algo a lo que dijo antes. Sí, justamente lo mismo, ¿eh? El señor Bosch mencionaba esta cuestión porque citaban y decían que algunos niveles tienen que ofrecer información, en fin. ¿Qué es el nivel descentralizado? ¿Es el nivel regional? ¿En qué consiste ese nivel descentralizado del que se habla? Disculpe, no puedo leer bien su nombre. Por favor, sea breve en su intervención, señora Rodríguez. Muchas gracias, señor presidente. Siento que he tenido que ausentarme un momento y me he perdido una parte de un debate que creo que ha sido tremendamente interesante y, desde luego, muy constructivo. Yo tendría alguna reflexión que hacer y un par de preguntas concretas. La reflexión es... yo creo que uno de los principales problemas que afectan al comercio en condiciones de igualdad y equilibradas son precisamente las barreras no arancelarias, ¿no? Parte de las barreras regulatorias y las barreras técnicas y administrativas. Hemos tenido ocasión, yo creo que muchos de los eurodiputados de mi comisión, desde luego en INTA, y supongo que en otras comisiones también, de conocer la realidad a la que se enfrentan las empresas para poder comerciar. Bien, en este sentido hay una gran expectativa en que se pueda avanzar en suprimir barreras regulatorias y en armonizar. Y me pregunto si será posible responder a las expectativas o el TTIP va a generar una frustración en un aspecto que es crucial. La otra cuestión es, me gustaría saber cómo se ve la perspectiva de la regulación de los derechos laborales en el TTIP, en qué medida se va a ser posible, si es que es posible llegar a un acuerdo que impida que se bajen los estándares, y luego si es de verdad factible evitar que se sigan poniendo en el futuro, si se llega a un acuerdo de cómo hacer la coordinación regulatoria en materia de nuevas barreras. Muchas gracias. Thank you very much. Now... Gracias. Tienen la palabra nuestros distinguidos invitados para poder responder y diría que tienen, en teoría, 1 minuto y medio. No, en broma, pero por favor sean lo más breves posible en sus respuestas. Adelante. Gracias, presidente. Pues me temo que la calidad de las respuestas, especialmente la posibilidad de dar respuesta, pues es imposible en el tiempo disponible. Yo solo podría decir generalidades y para ello, pues me temo que no podré aportar mucho. Pero bueno, lo que haría ese órgano regulador, en primer lugar, controlar la aplicación de las disposiciones del acuerdo, controlar la cooperación entre reguladores y establecer qué posible planes de cooperación reguladora para que los reguladores de ambas partes puedan ver en qué ámbitos podrían cooperar en el futuro para identificar oportunidades para elaborar normativa común o normativa que pueda ser más compatible. Esa es la principal tarea. En cuanto a si hay algún tema de preocupaciones sobre interés en aspectos normativos que afectaran a una parte o a otra, hay un foro, pues que es consultivo, no toma decisiones. Y en cuanto a lo del acuerdo
que todavía está vivo, que no se concluye, pues es verdad que no se podrá concluir todo lo que querríamos concluir para todos los sectores. Habrá nuevas posibilidades de cooperación y habrá que establecer las vías para que esa cooperación futura se pueda reflejar en otras disposiciones más adelante. Por el momento no sabemos cómo se va a hacer. Hay muchas posibilidades abiertas que confieren los tratados, pero antes de que se establezcan dichas modalidades es evidente que tendremos que utilizar procedimientos de consulta en el seno de la Unión Europea, consulta con los organismos legislativos competentes para temas normativos. Es evidente que no puede existir un órgano oscuro, poco transparente, que tome esas decisiones. En cuanto a ejemplos de otros sectores, el farmacéutico, por ejemplo, reconocimiento mutuo de instalaciones, de inspecciones, de fabricación, tanto para lo que son dispositivos médicos como farmacéuticos, para evitar duplicaciones. También podríamos intentar mejor convergencia en criterios de evaluación técnica, por ejemplo, de sustancias. En ese caso, habría un intercambio de datos y habría menos necesidad, en ese caso, de que los solicitantes presentaran dos expedientes distintos. Esos son algunos ejemplos. Les podría explicar un poco más, pero no tenemos tiempo para ello. En cuanto a las indicaciones geográficas, confirmación, no va a cambiar nada la Unión Europea en este ámbito. Y en cuanto a otro punto, ya, como decía, no habrá poder de decisión para nadie. Ambas partes no podrán llegar a un acuerdo por su parte en nada que tenga una aplicación directa. No habrá nueva normativa que emane de el órgano TTIP. Y además, por cierto, justamente debido a ese hecho, convendría decir que todo lo que se decida en el TTIP va a tener que estar sometido a los controles democráticos necesarios. No podrá existir déficit democrático. Y también en cuanto a las normas OMC y las normas o medidas fitosanitarias, no necesitamos al TTIP para tener una aplicación de esos principios. En estos sectores la OMC ya nos impone esas obligaciones. También los servicios públicos que se mencionaban anteriormente. En cualquier caso, hablamos de ámbitos en los que ya existe apertura a la competencia y donde la Unión Europea tiene compromisos de conformidad con la normativa de licitaciones. Ya tenemos ahí en la Unión Europea normativa existente, no hay nada revolucionario ni nuevo en esa materia. El nivel central o no central se está debatiendo, pero seguramente se abogará por la propuesta inicial, aunque todavía no se sabe del todo bien. Vamos a centrarnos en lo que es el nivel central, federal y de la Unión Europea, y sería difícil en esta fase establecer unas obligaciones muy detalladas en transparencia, planificación, consulta a nivel de Estado miembro. Pero en cualquier caso es algo que está en debate en estos momentos y vamos a tratar más adelante. Finalmente, ¿responder a las expectativas es posible? Pues francamente los desafíos son enormes. Sabemos lo que ya nos costó crear un mercado interno en la Unión Europea y hay que ser realistas en cuanto a las expectativas y sabemos que es algo que llevará tiempo a la hora de construir y no habrá efecto alguno en los derechos laborales. Eso no se pone en tela de juicio. El acuerdo va a contener un mecanismo o mecanismos de alerta temprana para evitar nuevas barreras, justamente para que cuando los reguladores quieran sacar nueva normativa, la otra parte lo sepa, para que se vea si hay algo que potencialmente podría constituir una barrera, haya ahí un intercambio para tratar en la cuestión. Gracias. Any of the other gentlemen wish to answer the questions? Gracias. ¿Alguien desea responder a las preguntas, el resto de preguntas? Sí. La primera pregunta, la del señor Voss, sobre si Estados Unidos querría invocar un derecho de input. Pues sí, de la misma manera que la Unión Europea, con las distintas partes, querría tener su voz y voto en el proceso legislativo. Ya es el caso. Ambos legisladores intervienen en sus sistemas mutuos y respectivos. Con el TTIP sencillamente se formalizaría este proceso ya existente.
Y esto en parte responde a la primera pregunta de Ska Keller cuando preguntaba cuáles son las acciones. ¿Ese Consejo de Cooperación Normativa puede actuar? Pues no, realmente no. Sería más un sistema de control. Así que me gustaría señalar su atención a esa distinción entre nueva legislación, donde posiblemente habría un sistema creado para las nuevas normativas, habría una especie de compromiso por parte de ambos reguladores para poder hablar y llegar a un acuerdo para armonizar, pero en lo existente parece que la prueba de la carga la tendrían las propias partes. Es decir, bueno, podríamos llegar a un acuerdo para empezar a hablar de si hay datos comunes y si podemos empezar el proceso legislativo en paralelo, etcétera. Profesor Fizan. Señor Fizan, sí, bueno, yo he recibido 3 preguntas. En primer lugar, el que esté privatizado no tiene nada que ver. Tiene que ver más bien con la arquitectura jurídica, donde están las empresas que gestionan el agua. Pueden ser cooperativas, pero también pueden ser estatales o pueden estar privatizadas. O sea que es diferente. Segundo punto. Esto está en el acuerdo SPS, ya lo dijimos, pero es algo latente. Tenemos que hacer nuevas leyes también para el peor de los casos y quizá en ese momento pues el TTIP pues se empiece a aplicar y sea pertinente. Esto podría pasarnos también con la resolución de litigios. Esto es cosa de los juristas en cualquier caso. Y el tercer punto, ¿qué pasa con la armonización y las leyes vinculantes? Lo estaba preguntando el señor Scholz. Siempre que se hagan propuestas y que los parlamentos decidan, desde el punto de vista jurídico no habría ningún problema, porque propuestas las puede hacer cualquiera. Pero claro, luego se puede plantear la pregunta política de cuáles serían los vínculos de facto que se crean. O sea, cómo el Parlamento podría hacer mejoras o enmiendas diferentes si ya un órgano más importante se ha puesto de acuerdo sobre el tema. O sea, no tiene nada que ver con la legitimidad democrática, tiene que ver con temas políticos, hay que separar. Gracias. Gracias. No sé si el señor Inot quiere comentar algo. Como estamos llegando al final de la reunión, pues no, me los ahorraré. Gracias.